Bueno, pues ¿esto ya está funcionando? ¿Dani? ¿Ya está funcionando? Sí, está grabando. Vaya, que ya puedo, Sí. ¿puedo manifestarme? 1, 2, 3. Pum. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta charla, ¿no? Sobre la grandeza del ser humano. Este asunto es bastante intenso desde el punto de vista de que estamos siempre tratando una realidad que queremos descubrir, que es nuestra propia realidad, el ser humano, que sí sabemos que es grande, pero tenemos muchas interferencias, muchos bloqueos y muchos impedimentos para reconocerlo, ¿no? De alguna forma, lo que quiero, en mi entendimiento, dar a entender lo que es elemental, lo que es básico para poder adquirir este reconocimiento, ¿no? Voy a leer lo que está en esta parte inicial, ¿no? La grandeza del ser humano. El ser humano como un ente que ansía realizarse, reconocerse y ser parte del todo, como parte complementaria de lo que es soportado desde el mismo suelo en los pies, el aire y el sol encima de sí mismo, con horizontes por medio, delante y detrás, a un lado y al otro, en oblicuo, horizontal y paralelamente, con todas las posibilidades de movimiento y con toda la trascendencia en el pensamiento. El ser humano es único, genial, engrandecido, innovador y sorprendente para satisfacerse de ello, ¿no? En un cierto sentido, ¿qué es lo que podemos distinguir de nosotros? De que nos damos cuenta, de que es así, de que tenemos todo un panorama del que formamos parte, ¿no? En el que nos relacionamos. Y en ese sentido, el ser humano es extraordinario. Digamos, es extraordinario en el sentido de que puede llegar a serlo, ¿no? Y sin embargo, podría dejar de serlo si nos reconocemos que somos extraordinarios. A ver si me explico. No es lo mismo sentirse valioso que sentirse despreciado, ¿no? Y que nosotros podemos reconocer nuestro valor si lo reconocemos, pero si no lo reconocemos, en realidad podemos ser todo lo contrario de lo que podíamos ser, ¿no? En este sentido, siempre que no somos felices, sufrimos. ¿Qué es lo que niega nuestra propia realidad? El sufrimiento. ¿Qué es lo que niega nuestro estado de dignidad y de comprensión? El sufrimiento, ¿no? Entonces, el sufrimiento, en un cierto sentido, es una luz roja que nos dice que algo no va bien, ¿no? Entonces, cada vez que sufrimos, experimentamos un conflicto que no podemos aceptar, ¿no? Y por tanto, nos da a entender que hay algo que no va bien. Lo que ocurre es que eso que no va bien, tenemos que conocerlo, tenemos que comprenderlo e incluso tenemos que superarlo. Y si leemos la naturaleza del sufrimiento, descubrimos sus causas y superamos las adversidades relacionadas, entonces el deseo de ser feliz, algo innato e imperecedero, dará de sí, como una liberación de la prisión de la ignorancia, conscientes de la certeza, la realización del bien y el amor y la constante gratitud al cielo, por ser parte afín al que lo ha hecho posible para llegar a ser así, el Padre Celestial. Esto, digamos, lo digo. Lo digo porque tiene que haber una razón de ser. Y nosotros llamamos a la esencia el Padre Celestial. Podemos decir el Padre y la Madre Celestial,
o podemos decir la esencia de lo que soy yo. Podemos decir meramente energía, pero hay sentimientos, hay emociones, hay, digamos, afecto, hay otros aspectos que nos permiten también catalogar como que parte de la esencia, ¿no? Y lo más cercano a nosotros es el padre, la madre, el amor de los padres, también podemos decir hermanos. Estamos llenos de vida, todo lo que nos rodea, pero nosotros mismos estamos llenos de vida, que rezuma del amor, y las personas podemos ser conscientes, ¿no? Podemos decir que todo lo que existe es el resultado del amor. Esa consciencia es la base motivadora y esencial de la inteligencia, los deseos y la voluntad. Esto es muy interesante porque, de alguna forma, cuando nacemos, poco a poco, lo primero que percibimos es conciencia, que nos vamos dando cuenta de las cosas que vemos. Simplemente vamos, digamos, ¿cómo diría yo? Tenemos una especie de conciencia indireccional, que no tiene ninguna dirección, ¿no? Y esa conciencia, si no, digamos, la reforzamos, entonces no se desarrolla, ¿no? Y para que esa conciencia se desarrolle, necesitamos, digamos, motivos. Y de ahí vienen los deseos, ¿no? Que nosotros empezamos a desear, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a desear, deseamos ser felices, esencialmente, pero deseamos conocer los instrumentos para ser felices. Necesitamos comprender los medios para ser felices, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, estimulamos la inteligencia. Estimulamos los deseos y estimulamos la voluntad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estimulamos estas facultades, estos recursos y medios que tenemos, podemos hacer que la conciencia sea mayor, y estemos mucho más cerca de los deseos, de los ideales, del amor. Pero es algo que no viene automáticamente, sino que es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Este es algo extraordinario, especial que existe en el ser humano, ¿no? Y eso hace que el ser humano, digamos, sea algo, digamos, ¿cómo diría yo? Fascinante, ¿no? Estas probabilidades existen y es importante que nosotros podamos distinguirlo, ¿no? Debo reconocer que para mí el conocimiento de los principios divinos, los cuales considero que son claves de comprensión, me han dado a entender esto con un razonamiento y con una cercanía personal que me ha inspirado a esforzarme, a tomar responsabilidad y a dar más importancia a la intuición, dar más importancia a los deseos, pero también no de una forma, digamos, impulsiva meramente, sino con sentido, que tienen una razón de ser que trasciende mi presente, mi propia realidad, ¿no? Que tiene que ver con mis padres, tiene que ver con mis antepasados y tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿no? En este sentido, estas enseñanzas, y las valoro así, me han acercado más a mi propia realidad, a mi propia, digamos, comprensión de lo que es el sentido existencial, ¿no? Y también me ha acercado más a la gente,
como que una forma de descubrirme es poner en movimiento la capacidad de amar, es poner en movimiento la capacidad de comprensión, ¿no? Y que esa capacidad de comprensión y la comprensión en sí misma me libera, ¿no? Me hace más cerca de lo que yo desearía, que lo complemento con los deseos que otras personas tienen, ¿no? Y podemos decir que esta base común existe en todo ser humano y que la propia conciencia nos relaciona, ¿no? Inicialmente, la consciencia insta a la curiosidad y dinamizan a la inteligencia, los deseos y la voluntad, adquiriendo comprensión. Y la medida que se es consecuente, resulta que es la misma inteligencia, los deseos y la voluntad que, adquiriendo comprensión y confianza, y en la misma medida que se es consecuente, responsable, dinamizan a la consciencia, fortaleciendo más y más la capacidad a la misma inteligencia, a los deseos y a la voluntad. Esto que parece tan enrevesado es muy elemental. ¿Por qué? Porque la consciencia es que tú te das cuenta. Pero también la consciencia es que tú te sabes mover, que tú sabes cómo tratar, que tú sabes cómo relacionarte, que tú tienes confianza en ti mismo, que tú tienes confianza en otras personas. ¿Comprendes? Entonces, digamos, la conciencia constantemente necesita de razonamientos, de mucha comprensión. Que vamos a relacionar la conciencia con la comprensión. Y la comprensión la vamos a dinamizar con la voluntad, con los deseos, con las emociones, ¿no? Es como si a mayor comprensión, confianza y libertad tuviéramos, nos permitiera conquistar mayores grados de conciencia. A mayor conciencia, mayor capacidad de resolución y mayor eficiencia en todo para ser felices y satisfacernos de lo más entrañable de los deseos. Bien, esto parece muy individualista, parece muy interesado y parece muy personal. Sin embargo, el fundamento, digamos, para esta gran realización tiene otros motivos, que es el que voy a presentar ahora, ¿no? Ante este fascinante dinamismo de estímulos por la certeza, hay un anhelo que da sentido y motiva ese poder de realización que armonizan el ideal, deseos. La sincera certeza de la verdad, inteligencia, y el bien de la bondad, la voluntad, y que nos hace más conscientes, de forma que valoramos lo que va más allá de nosotros mismos, y es el protagonismo del amor. ¿A qué voy? Que todo lo que nosotros somos individualmente, que es, como he dicho, y que es necesario, no tiene sentido sin el poder del amor, ¿no? Y es el poder del amor que da sentido a nuestra vida, que da sentido a los deseos, que da sentido a la bondad. Porque si lo miramos de una forma personal, parece como que nosotros pudiéramos conseguir todo lo que queremos. Y todo lo que queremos no lo podemos conseguir si no es a través del amor, ¿no? Esto es el poder que nos vincula absolutamente, que nos permite encontrar el sentido en otras personas con las que podemos relacionarnos, valorar, apreciar, conocer, comprender, confiar, compartir y generar felicidad, ¿no? Este es un punto extraordinario que hace que el ser humano sea social. El ser humano en una isla solo se vuelve loco. Si nosotros abogamos por la soledad, nos volvemos anormales.
Si evitamos la sociabilidad, la comunicación y la relación armoniosa, enfermamos. Porque estamos hechos para generar amor. Y la única forma de generar amor es relaciones de confianza. La amistad, el compañerismo, el equipo. La eficiencia del éxito es la armonía. Cuando no somos conscientes, no podemos ser comprensivos y ansiamos el amor de recibir. Dependemos del amor y tendemos a exigir el amor. Un niño es así y no es malo, ¿vale? Es natural, porque al fin y al cabo lo que hace el amor es despertar el deseo de esa experiencia, no solamente de recibir, sino de poder dar. Sin embargo, cuando somos conscientes, adquirimos más comprensión y ahí está la importancia de unir la conciencia con la comprensión. ¿Por qué? Porque nos capacitamos para generar amor. Damos amor y vivimos por amor conscientemente, ¿no? Y cuando llegamos a este nivel, ¿no?, a este estado, en realidad nos encontramos a nosotros mismos, somos dueños de nosotros mismos, decidimos por nosotros mismos y nos parecemos a Dios. ¿Vale? De ahí la importancia de la independencia, de la libertad y de la responsabilidad, ¿no? Que de alguna forma el crecimiento del amor que damos a un niño o a un inconsciente es para que tome conciencia y para que adquiera comprensión de algo tan elemental como es lo que estoy diciendo, ¿no? Todo lo bueno tiene estímulos y motivos que se relacionan con algo o con alguien y nos enriquece. En este sentido, aunque sea una escoba, aunque sea, digamos, un mosquito que se nos pone por delante. Nos damos cuenta que es un mosquito, le vemos las alas y si no las vemos nos las imaginamos porque está volando, ¿no? Sin embargo, lo que está centrado en mí mismo, en sí mismo, carece de motivos esenciales y resulta decadente y efímero, ¿no? Difuminando el motivo del propósito, el valor y la dignidad, que es lo que debería honrarnos, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? Nosotros decidimos lo que somos. Y si nosotros vivimos ensimismados en un propósito egoísta, estamos perjudicándonos y estamos también perjudicando a los demás. ¿Comprende? Porque somos piezas de un rompecabezas en las que alguien nos necesita, pero nosotros también necesitamos. Y en ese sentido todo existe por amor, para amar, para crecer, para madurar y para ser felices, ¿no? Y si nosotros nos volvemos en contra de los principios de la creación, los principios divinos de la vida y el ideal del corazón que emana en lo más profundo de nuestros deseos, nosotros vamos a sufrir. Si nosotros vemos este mundo, vemos un mundo de sufrimiento, porque está lleno de incomprensión, en el que nosotros nos involucramos inconscientemente, porque formamos parte de la crítica destructiva y del amor falso. Con lo cual, si nosotros somos comprensivos y somos conscientes, tomaríamos responsabilidad para afrontar la adversidad con la educación y con la enseñanza que nos permita ser comprensivos. Esto es la educación veraz o la educación adecuada, ¿no? El poder del amor es necesario como el inicio motivador a la vida
Y en una base inconsciente, la de un niño o cualquier inconsciencia de una persona, tan solo sobre el impacto del amor que se recibe, comienza a estimular los sentidos como un despertar a la conciencia progresivamente, que es como el calor o la luz que estimula la vida de la naturaleza. Esto es la importancia de un ambiente de confianza, ¿no? Un ambiente de amor, un ambiente de libertad, donde se estimula esa capacidad que existe, ¿no? Y las inconsciencias llegan a ser conscientes. Y lo que parece, digamos, no habilitado, se habilita, ¿no? Sin embargo, en una fase de consciencia por el buen trabajo para serlo, ya que hay que esforzarse para ello, se capacita uno para ser un generador de amor, en ese caso podemos considerar que es la etapa que corresponde a la capacitación del ideal, madurez y resolución certera, como decir, darse al amor y guiarse por el amor. Ahí es donde nos encontramos a Dios, nos conocemos, nos comprendemos y simultáneamente nos complementamos y nos realizamos en todos los ámbitos del amor como parte de Dios. Yo pienso que hoy vivimos en esta etapa de la historia, en una etapa donde tenemos que superar los prejuicios, las diferencias, las incomprensiones, no cabe duda, donde hay mucha información que tenemos que saber digerir, ¿no? Y cuando nosotros podemos conscientemente, bajo esta madurez que estoy comentando, asimilar todos los acontecimientos históricos para, digamos, pagar las cuentas pendientes, los conflictos sociales que hubieron y que ahora están remanando en el presente, no porque tengamos que seguir los antecedentes del pasado, sino como algo del pasado que tenemos que curar y que tenemos que superar. Y en mi opinión, estas enseñanzas de los principios divinos y el movimiento de unificación podía cumplir una gran misión. Si toma esta comprensión, que creo que tenemos referencias para ello, y evidentemente tomamos responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad debería ser el resultado y el fruto de la gran y buena educación que queremos impartir a este mundo. Porque podemos llegar a ser mediadores o maestros. Podemos instruir, ¿no?, una mayor comprensión de una realidad que tenemos que saber tratar, ¿no? Además, el amor podemos considerar que es la fuerza esencial de la vida y ante su susceptibilidad nos relacionamos con esa esencia. Es decir, estamos relacionados con esa esencia aunque no queramos. Tal como sería la dinámica de esa primera energía universal y el poder de la misma creación, ya que el amor lleva en sí mismo consciencia, ideal, deseo, voluntad y motivos, tal como es todo en el universo expuesto a nuestra comprensión, antojo y relación. Es decir, el ser humano no es tan grande porque sea de un tamaño grande, de un tamaño medianamente grande. Es grande porque podemos pensar en el universo. El universo no puede pensar en nosotros, pero nosotros sí. ¿Comprenden? Entonces, lo grande del ser humano es el ser espiritual, que nos hace semejantes al mismo Dios, que nos hace parecidos en sus atributos y en sus características. Y no solamente es así, sino que es que lo estamos diciendo porque nos podemos dar cuenta de ello, porque somos el resultado que se puede relacionar con la causa. Somos el efecto que no se separa de la causa. Y si la esencia es una esencia de amor y todo existe por amor, ¿no?, y todo fluye por el mismo amor de Dios, nosotros deberíamos compartir
esa dinámica voluntariamente, por nuestra propia conciencia, por nuestra capacidad de comprensión en ese proceso de realización que es posible que el ser humano puede tener. ¿Por qué? Porque el ser humano puede decidirlo. Yo decido si quiero comprender o no, si quiero saber o no, si quiero ser bueno o no, si quiero amar o no. Esta es la posición del ser humano. Esto es lo grandioso del ser humano. Como entes cualificados para tal envergadura, deberíamos experimentar un gozo místico por tal colosal inmensidad, la que está en nuestras manos, predispuestos en capacidad de comprensión y habilidades creativas de resoluciones eficientes en compás con el todo. Todos los entes humanos y todo lo expuesto previsible e imprevisible. La consciencia se retroalimenta con la comprensión, discerniendo en los acontecimientos la certeza, ejerciendo decisiones favorables y siendo una realización de todo ello, si estamos dispuestos. Es así como constatamos el verdadero amor, el sentido a la vida y la naturaleza a la identidad, el linaje. Es decir, si somos inconscientes y no definimos quién somos, seríamos parte de los problemas. Sin clarificar nuestra identidad, estamos expuestos a cualquier vaivén. Ser parte de la solución es ser conscientes del bien y tomar decisiones certeras, ¿no? ¿Qué es lo que entorpece esa dinámica de realización en acorde a los requisitos de la vida? La vida es así. La tomamos o la dejamos. La aceptamos o no. Lo tenemos todo en nuestras manos. Ya que el odio, los miedos, los complejos, las causas de los traumas y diversas actitudes resultan adversas a la capacidad de la consciencia. Es decir, si nos diéramos cuenta de estos hechos, sus resultados y tantas nefastas consecuencias, no depararíamos en esos pareceres nefastos. ¿En qué sentido? Que nosotros también somos los que decidimos el odio, las envidias, los complejos, los traumas. Si nosotros lo aceptamos, vamos a volvernos en contra de nosotros y de los demás. Nosotros podemos tener la comprensión y la conciencia para no admitir este veneno espiritual y este comportamiento obsceno que nos destruye y destruye a la humanidad, ¿no? El saber no es un mero conocimiento, una referencia, una respuesta personalmente convincente y conceptual que deleita nuestro razonamiento, sino que debe tener un sentido, utilidad y propósito digno, bueno y constructivo. Sin esos alicientes, el saber se diluye en la nada, la divagación, la justificación de la necedad y la discordia. Si tenemos algo de verdad, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Para ser comprensivos? ¿O para imponer nuestro razonamiento en contra de otros razonamientos? Nuestra verdad en contra de otras verdades. Nuestra intención en contra de otras intenciones. Nuestro valor en contra de otros valores. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos comprendiendo la verdad o estamos mintiendo con la verdad? La verdad que nos incumbe favorece la comprensión de la certeza, la realización del bien. La verdad de verdad debe catalizar al amor. Y, por último, actitudes que menosprecian al saber, al conocimiento o a la verdad y contradicen su natural benevolencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que desprestigia la verdad? ¿El fanatismo?
la codicia, el egoísmo, el miedo, la vanidad, la soberbia, el autoritarismo, el totalitarismo, siendo sus consecuencias la incomprensión, confusión, división y el conflicto, entre muchas otras contradicciones que incrementan la injusticia, el dolor y el sufrimiento. Aptitudes que avalan el saber, la verdad y el amor, el respeto, la tolerancia, la sinceridad, la comprensión, el buen hacer, la justicia y hacer felices a los demás. Incrementan la paz, la armonía, el progreso y el bienestar. Si asumo una verdad que no me capacita mi propia comprensión y no motiva mis facultades para saber amar, es probable que esté equivocado de verdad o que no haya asimilado las verdades que están en mis manos. En ese sentido, ¿qué quiero dar a entender con ello? Que la verdad sí que nos puede librar, ¿vale? Pero como se dice, la verdad es como una espada de dos filos, que si la coges por el lado equivocado, te mata, te hace daño. Entonces hay que cogerla por el lado apropiado y utilizarla correctamente. ¿Cuál es el enemigo de la verdad? Del conocimiento. Es la soberbia. Y como yo sé más que tú me tienes que escuchar, tú me tienes que atender, tú tienes que valorarme y tienes que quererme. ¿Esto es algo nuevo? ¿Hemos pecado de soberbia? Podemos decir que todos los antagonismos religiosos, todos los antagonismos políticos, todos los antagonismos entre los seres humanos, bien sea el racismo, el desprestigio por la educación, digamos, las diferencias sociales, están envueltos en esta soberbia. ¿Qué es lo que nos enseñan los principios divinos? Los principios divinos nos enseñan que Dios es un Dios de amor, que Dios creó todo por amor, que lo único que puede gobernar la vida del ser humano es el amor, y que este amor no es un amor cualquiera, es un amor verdadero. Es un amor donde florece la libertad, la confianza, donde la familia llega a ser el núcleo generador de ese amor. ¿Qué referencias da el principio divino sobre la caída humana? Que la caída humana destroza la dirección del amor. Dirige el amor posesivamente y hacen que el amor posesivo destruya toda la institución humana, desde el individuo, la familia y la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos recuperar ese verdadero amor. ¿Cómo? Dándonos cuenta. En este caso, si esta charla o conferencia os ha dado algo que atender o entender, quería, digamos, dar como conclusión que lo que va a definir nuestra posición es nuestra comprensión y nuestra determinación, ¿no? Y a mayor comprensión, mayor consciencia.